Hola mis queridos estudiantes, un gusto volverlos a saludar por estos medios virtuales, encontrándonos nuevamente en el ciberespacio. En esta ocasión quería conversar con ustedes para comentarles que ya en el curso virtual hay unas actividades planteadas para que ustedes puedan participar, tal como les escribía en el grupo del WhatsApp. Una es el foro. Los invito a que dejen ahí sus opiniones y también está nuevo material relacionado con las entrevistas como instrumento de recolección de la información. Hay dos archivos en PDF y unas presentaciones. Las presentaciones las vamos a explicar brevemente en este momento. Espero que esto les sirva para su trabajo de investigación. Recuerden que tenemos el plazo hasta este viernes para que me envíen esos documentos. Esta fecha está determinada con el fin de que yo pueda revisarlos y realizar las retroalimentaciones necesarias con el fin de que a final de este semestre podamos nosotros entregar esos trabajos al comité curricular y puedan ustedes ya contar con sus jurados de trabajo de grado que les ayudarán a avanzar de una forma más rápida en el desarrollo de sus investigaciones. Bueno, eh, les aprovecho para decirles que están dando por parte de la Universidad de Nariño, de la Vicerrectoría Académica, el tema de llegar a ustedes con las ayudas para la conectividad. Les comento también que la próxima semana voy a dejar unos trabajos que van a hacer en grupo de tal manera que ustedes puedan ayudarse entre las personas que tienen mayor y menor conectividad para que esos trabajos los puedan desarrollar en grupo. La idea tampoco es agobiarlos a ustedes con demasiado trabajo, pero sí que mantengan esta línea de actividades de tal manera que no nos descuidemos en nuestro proyecto de investigación. Entonces, volvemos les comentaba, a que miremos la presentación relacionada con lo que es una entrevista. No, la entrevista es un instrumento de recolección de información muy útil y muy utilizado. La mayoría de ustedes evidenciado que la han colocado entre los instrumentos de recolección de información. Por eso he realizado esta compilación de información y he elaborado esta presentación. ¿Qué es y cómo hacer una entrevista? La clave de esto es poder nosotros utilizar los instrumentos de recolección de información más convenientes de acuerdo a los objetivos de nuestro trabajo, ¿no? Es posible que la entrevista obviamente no aplique para todos, pero para aquellos en los que dentro de sus objetivos de investigación está el recurrir a unos informantes clave, a unos actores calificados y cualificados que les puedan proveer información que va a ser determinante en la construcción de la investigación, en la construcción de las alternativas, de las estrategias didácticas que muchos de ustedes están haciendo. Entonces, esto le va a servir incluso para aquellos compañeros que están elaborando obras literarias en algún momento dado para evaluar la utilidad que estas obras literarias puedan tener en el campo pedagógico como material didáctico. También es susceptible de que utilicen este instrumento de recolección de información. Entonces, una filmación que yo encontré y que destaco mucho en relación a identificar qué es una entrevista así como con pocas palabras, me pareció muy llamativa esta frase. Dice que una entrevista es una conversación con un propósito, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos muy grandes. Primero, una conversación. La conversación, obviamente, se hace entre dos o más personas. Entonces, aquí ya hay un primer elemento, ¿no? Entonces, es una conversación entre el investigador en este momento dado y por el otro lado el actor calificado. Pero tengan en cuenta que las entrevistas pueden ser individuales, cuando yo entrevisto a una sola persona, pero también pueden ser grupales cuando yo entrevisto a un grupo de personas. Entonces hay una primera
clasificación. Las entrevistas pueden ser individuales y colectivas. Entonces establecemos una conversación donde intercambiamos nosotros muchas cosas, intercambiamos opiniones, intercambiamos conocimientos, intercambiamos percepciones y sensaciones. A veces en una entrevista puede resultar más importante aquello que no se dice que lo que se dice. Y ahí está la habilidad del investigador en poder determinar cuál es la información de calidad que le va a servir para el desarrollo de su trabajo de investigación. Eh, Como todos los instrumentos de recolección de información, esta necesita unas habilidades que se van desarrollando con la práctica. Entonces ustedes van a poder entender en el registro de sus entrevistas, que puede ser a mano, en una libreta, puede ser grabado también. Cuando va a ser grabado, lo correcto es solicitarle al entrevistado autorización y permiso para realizar esa grabación e informar previamente de cuáles van a ser los objetivos de la entrevista. Esa es una situación muy importante. Usted debe informarle a la persona a la que va a entrevistar por qué le está entrevistando, para qué lo está entrevistando y le tiene que informar si lo va a grabar o no. Y lo otro es que eso tiene un propósito, no es una conversación entre unos amigos, una conversación casual, no tiene unos propósitos investigativos. ¿Y cuál es ese propósito? Pues está determinado por su objetivo de investigación. Entonces, cada entrevista de cada trabajo, pues tiene unos propósitos diferentes determinados por las orientaciones de su investigación. Etimológicamente, la palabra entrevista está compuesta por los términos latinos inter, que significa entre, y videre, que significa ver. Sin embargo, la palabra nació del francés entreview, que podría apuntar como entrever, como mirar a través de algo, mirar incompletamente, o de otra vocablo francés que es entrevoir, que es verse entre sí, verse con el otro recíprocamente. Entonces es fundamentalmente una palabra de origen latino relativamente moderna. Ustedes han visto muchas de las palabras que nosotros utilizamos en epistemología, en pedagogía, tienen unos referentes griegos generalmente, pero esta no, esta es un poco más moderna ya de origen latino. Entonces decimos que es una entrevista en ese orden de ideas, un intercambio de ideas, de opiniones mediante una conversación que se da entre una o dos o más personas, donde el entrevistador, en este caso cada uno de ustedes, es el designado para preguntar. El objetivo de la entrevista es obtener determinada información, ya puede ser de tipo personal o no, ya depende pues de los objetivos del trabajo que se esté buscando. Otra cosa interesante en este punto es que esa conversación puede darse de distintas formas. Puede darse face to face, como se decimos, cara a cara, personalmente, pero no necesariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que nos abre el espacio para que esa conversación pueda hacerse por estos medios, por ejemplo, puede hacer una entrevista utilizando estas plataformas de las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea por esta, por Zoom, por Jitsi, por Met, por Team, por tanta variedad de modos que hay, por una conversación, una videollamada de WhatsApp, de Skype, en fin, en realidad hay bastantes herramientas mediante las cuales nosotros nos podemos poner en contacto con nuestros entrevistados. ¿Y por qué les digo esto? Porque entonces aquí se nos abre la posibilidad de que a pesar de que no están nuestros profesores allá en las instituciones educativas, nosotros podamos contactarlos por este tipo de medios para poder avanzar en nuestra investigación. Yo sé que seguramente no va a ser posible en todos los casos, pero si es posible en algunos que ustedes ya tienen los contactos de ellos, porque desde el semestre pasado han venido trabajando conjuntamente en los procesos de observación pedagógica. Entonces, quisiera que exploren esa posibilidad, a ver si pueden incluso adelantar unas entrevistas utilizando estos mecanismos de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, la entrevista no siempre se puede utilizar ni siempre es una herramienta útil. ¿Cuándo no es una buena opción?
cuando es a gran escala. Eso quiere decir que usted, por ejemplo, no puede plantear entrevistar a todos los estudiantes de un colegio, a 300, 400, 500 estudiantes. Eso en ese momento no sirve. De pronto ahí podría servirnos la otra herramienta el otro instrumento de recolección de información del cual vamos a hablar la próxima semana, que es la encuesta, ¿no? Que la entrevista y la encuesta pueden complementarse, pero son dos cosas diferentes. Cuando usted necesita muchos datos numéricos, entonces no le sirve la entrevista, más bien le puede servir la encuesta. Cuando el entrevistado tiene una agenda personal muy compleja, usted necesita entrevistar, por ejemplo, usted se plantea que necesita entrevistar al gobernador del departamento de Nariño o al secretario de Educación, pero eso conseguirlo al señor puede ser muy complicado y le pueden dar a usted una cita para dentro de 2 o 3 meses, entonces no son una buena opción. Hay que saber cuándo nosotros podemos utilizar este instrumento de recolección de información y cuándo no. Cuando usted va a hacer la entrevista, una recomendación importante es definir el tipo de entrevista que va a hacer. Si va a ser cara a cara, si va a ser telefónica, como les digo, si va a utilizar tecnologías de la información y la comunicación, o si va a ser grupos de enfoque. ¿Qué quiere decir grupos de enfoque? Cuando usted necesita recoger una información, por poner un ejemplo, y necesita trabajar con los miembros del Consejo Comunitario, necesita una información que solo la Junta Directiva del Consejo Comunitario o el gobernador del cabildo con sus alguaciles y toda la estructura jerárquica que ellos tienen allá. Entonces usted debe previamente preparar, realizar las invitaciones, pedir los permisos y convocarlos a ellos para hacer la entrevista. Todas estas recomendaciones es para recordarles que aunque la entrevista es uno de los instrumentos de la investigación cualitativa que nos puede brindar mucha información, no se debe hacer así espontáneamente, improvisadamente. Necesita toda una preparación para hacerla con el rigor científico necesario y con el fin de que nos provea la información que nosotros necesitamos. Para conducir una entrevista, lo recomendable es practicar. Usted practique con sus compañeros de grupo, con sus familiares, practique en el espejo. Es siempre importante iniciar, hacer una breve charla al inicio de la entrevista, donde usted puede ir rompiendo el hielo, conociendo la forma de expresarse, para también delimitar los alcances de la entrevista, para establecer que en la construcción de su diálogo el interlocutor le entienda a usted lo que está diciendo. De pronto él le puede decir, ve, hable más despacio, o si es una persona mayor le puede decir, hable más duro, o no le escucho, venga, sentémonos acá está haciendo mucho ruido, buscar los espacios. Entonces, esa breve charla inicial antes de entrar en la parte formal de la entrevista es muy importante. Hay que ser natural, no hay que ser artificial, hay que buscar ser espontáneo, hay que tener una apariencia adecuada. Recuerden siempre, muchachos, que ustedes representan a la Universidad de Nariño. Cuando ustedes llegan, no son fulanito de tal, sino son estudiantes, investigadores de la Universidad de Nariño. Entonces, la apariencia adecuada es el respeto que nosotros mostramos por la persona que vamos a entrevistar. Hay que saber escuchar. Un error común en algunos entrevistadores es que termina hablando más el entrevistador que el entrevistado, y el entrevistador habla y habla y habla. No, aquí lo que necesitamos es hacer las preguntas correctas y saber escuchar para poder obtener la información. Y mantener siempre el objetivo de nuestro trabajo de investigación en mente. Mire, usted puede programar, y no solo puede, sino que debe programar un guión y unas entrevistas, pero en el flujo, en la dinámica, en el desarrollo de la entrevista, según las respuestas que le vaya brindando su entrevistado, usted puede notar que no hay una pregunta que usted había establecido en el guión, pero que surge en ese momento. Entonces, si usted tiene los objetivos en mente, puede en ese momento hacer esa pregunta. Es recomendable en las entrevistas no tomar respuestas de sí o no, porque si usted va a hacer una entrevista y todas las respuestas son de sí o no, en 10 preguntas que le haga, pues las terminó en 2 minutos.
¿no? Entonces las respuestas tienen que ser, las preguntas tienen que estar orientadas a que se generen unas respuestas abiertas de tal manera que el entrevistado brinde la información que usted necesita. Y lo otro muy importante, todo tiene que estar mediado por el respeto a su interlocutor. ¿Qué preguntas pueden causar problemas dentro de una entrevista? Esas preguntas que intimidan, hacer dos preguntas en una, preguntas demasiado complejas, el orden de las preguntas, si las preguntas tienen una secuencia y usted va llevando un orden, si las altera, entonces eso puede afectar la continuidad en la respuesta. Entonces, todas estas recomendaciones son muy, muy importantes. En resumen, ¿qué es los consejos que les doy? Tiene que determinar qué desea usted obtener con la entrevista, tiene que discutir las posibles preguntas con su equipo de trabajo, tiene que prepararlas, tiene que elegir muy bien a los entrevistados, cuáles son esos actores claves que le pueden dar a usted la información que necesita. A los entrevistadores tienen que entrenarse, tienen que contactar previamente a los entrevistados, hacer las citas y posteriormente viene ya el otro tema que es el análisis y la sistematización pues, de los datos resultantes de la entrevista. Hay una clasificación en las entrevistas por su estructura y diseño. Están las entrevistas estructuradas en donde usted lleva una planificación rigurosa, que son en realidad estas son las más usadas en la investigación cualitativa, donde usted ya lleva un guión preparado, aunque aún en estas entrevistas estructuradas quiero dejar la claridad que es posible que en la dinámica de la reunión usted pueda eventualmente introducir una pregunta que no haya estado establecida. Están las entrevistas semiestructuradas donde usted ubica en unas líneas gruesas unos temas alrededor de los cuales quiere hablar, pero no lleva ya las preguntas, sino que de una forma más espontánea usted las va soltando. Este tipo de entrevistas semiestructuradas las realizan personas con mayor nivel de experiencia en la utilización de estos elementos. Y está una entrevista abierta que también es utilizada en algunos tipos de investigación más particulares, más relacionados con la sociología, la antropología, donde el investigador es un instrumento de la investigación y los protocolos o los formularios no son muy utilizados. Sin embargo, por la experiencia personal como investigador, les recomendaría que utilicemos preferiblemente la entrevista estructurada o si acaso la semiestructurada. Las condiciones previas para realizar la entrevista y que el investigador dejamos por sentado que debe haber hecho al menos estas tres cosas. Debe seleccionar al entrevistado muy adecuadamente según los criterios definidos por el estudio. Segundo, que la persona que usted ha seleccionado para entrevistar ha aceptado ser entrevistado, ¿no? Y por eso debe ser informado previamente, con anterioridad. Y tercero, pues contar con una serie de preguntas, esos interrogantes que les van a servir a usted para encontrar la información que necesita. Esos son como los tres elementos fundamentales de la entrevista. En el curso virtual de Moodle hay unos documentos que complementan esta información que les he dado en este momento y que ustedes pueden consultar. Este video está siendo grabado y lo voy a colgar tanto en el curso de Moodle, que se los voy a enviar también al grupo de WhatsApp. Entonces, quedo pendientes, cualquier inquietud, ya sea a través del foro de Moodle o por el WhatsApp, estaré muy atento de poderles dar la, la respuesta a cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Entonces, eso es todo por ahora. Pues ha sido un gusto saludarlos acá desde Pasto. Espero que estén muy bien de salud y que se conserven así. Hasta pronto, compañeros.